Vamos a revisar los ángulos formados entre dos rectas paralelas y una secante, pero antes de esto vamos a revisar los ángulos que se forman de la intersección de dos rectas únicamente. Voy a considerar a esta como mi primera recta y voy a considerar a esta como mi segunda recta. Vean, aquí tenemos la intersección y entonces este sería mi primer ángulo, o lo podría estar visualizando como mi primer ángulo. Lo voy a colocar. Aquí está mi primer ángulo y este lo puedo considerar como mi segundo ángulo, lo voy a colocar. Aquí están ya mis dos ángulos, este sería el ángulo 1, el 2, aquí estaría el 3 y por aquí estaría el 4. No los estoy colocando porque antes quiero demostrarles ciertas propiedades. Voy a separar a estos dos segmentos de recta que están formando el ángulo 1 y voy a prolongar sus lados para que podamos ver lo siguiente. Lo voy a mover, vean cómo se trata exactamente de ese ángulo. Y ahora lo que voy a hacer es prolongar los lados. Vean cómo al prolongar los lados de lo que son los segmentos del ángulo 1, lo que provoco es otro ángulo como visto en espejo. Como se trata de la misma inclinación de estas rectas, entonces forzosamente este ángulo de aquí debe de ser el mismo que se forma de este lado. A estos ángulos se les llama opuestos por el vértice. Entonces, ahora sí lo voy a colocar ya acá como mi ángulo 3. Por si queda duda acerca de los ángulos opuestos con el vértice, lo que voy a hacer es trasladar al ángulo 1 hacia su opuesto por el vértice para que vean que es exactamente el mismo ángulo. Entonces vean cómo me lo voy a traer para acá. Ustedes lo vieron, es exactamente el mismo ángulo y cabe exactamente de este otro lado. ¿Por qué? Pues porque son opuestos por el vértice y entonces miden lo mismo. Este sería mi ángulo 3. Voy a hacer lo mismo con el ángulo 2. Si nosotros tomáramos nada más a estos dos segmentos de recta para decir que forman el ángulo 2 y prolongáramos sus segmentos de recta, entonces obtendríamos estas dos partes que están aquí. No lo voy a separar ya, pero lo que sí voy a hacer es trasladar a este ángulo 2 de este lado para que vean que como son opuestos por el vértice, pues entonces tienen exactamente la misma medida. Entonces ahí está el verdecito, lo voy a trasladar y vean cómo embona perfectamente porque es opuesto por el vértice y entonces tiene exactamente la misma medida. Ahora sí ya tengo mi ángulo 1, 2, 3 y 4, en donde 1 y 3 son opuestos por el vértice y por lo tanto miden lo mismo, y 2 y 4 son opuestos por el vértice y entonces son congruentes entre ellos. Ahora sí voy a trabajar ya con la recta paralela, entonces voy a generar una recta que sea paralela a esta. Recuerden que cuando estamos trabajando con rectas paralelas se podría decir que se tratan de las mismas rectas, nada más que están pasando por un punto diferente sobre las rectas de las ordenadas. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esta recta y ponerla que pase por otro punto diferente. Bien, entonces me voy a traer a la recta. Es paralela porque es exactamente la misma recta, nada más que la estoy haciendo que pase por otro punto diferente sobre las ordenadas. Y me genera exactamente los mismos ángulos, ¿sí lo ven? Como me la traje idéntica, entonces genera los mismos cortes sobre la secante. La secante es esta y estas son mis rectas paralelas. Entonces, como ya lo pudieron ver, este ángulo 1 sería exactamente lo mismo que este ángulo. Este sería exactamente lo mismo que este ángulo, este de acá sería lo mismo que este, y este de acá mediría exactamente o tendría el mismo ángulo que este. Entonces ya con esto ahora sí podemos deducir tanto los nombres como las propiedades de los 8 ángulos que se forman de las dos rectas paralelas que están cortadas por una secante. Vamos a revisar entonces las clasificaciones de los ángulos formados entre dos rectas paralelas y una secante, y vamos a comenzar con los que ya vimos, los opuestos por el vértice. Entonces recuerden que voy a tener un vértice y la prolongación de las rectas del ángulo, esos son los que son opuestos por el vértice. Entonces tengo que 1 y 3 son opuestos por el vértice, 5 y 7
son opuestos por el vértice y ya habíamos revisado también que son congruentes. Este tiene el mismo ángulo que este y este a su vez que este. Lo mismo va a pasar con 2 y 4. Este sería el ángulo 2 y si yo prolongo las rectas, entonces estaría formando el 4, son congruentes entre sí y lo mismo sucedería con 6 y con 8. Entonces aquí está el 2 y el 4, el 6 y el 8 y como característica son congruentes. La siguiente clasificación son los colaterales internos y lo que me dice es que primero deben de estar del mismo lado de la secante. En este caso, del lado izquierdo tenemos al 2, 3, 6 y 7. Pero me dice que deben de estar dentro de las paralelas. Entonces ya nada más me queda el 3 y el 6. 3 y 6 serían colaterales internos porque están del mismo lado de la secante y dentro de las paralelas. Entonces por eso acá tenemos 3 y 6. ¿Qué es lo que sucede con esta propiedad? Vean, si este ángulo 6 yo lo trasladara hacia arriba, como lo veíamos al inicio del video, ¿se acuerdan que yo copié todos estos ángulos y me los traje para acá? ¿Qué pasa si yo quisiera regresarlos? Si todo esto es circulito me lo llevara para acá, pues el 6 me quedaría en el lugar del ángulo 2, exactamente ahí. ¿Qué quiere decir? Que el 2 y el 3 estarían formando entre ellos o sumando entre ellos los 180 grados que tiene esta recta. Lo voy a poner para que sea más claro para ustedes, lo voy a colocar aquí. Aquí está, si este 6 yo lo trasladara me quedaría aquí en el lugar del 2 y vean cómo esta es una recta y si yo sumo el ángulo 2 con el ángulo 3, me daría en total un ángulo de 180 grados. Cuando los ángulos suman 180 grados, se dice que son suplementarios, aquí lo estoy poniendo. Entonces, esas van a ser las características de los colaterales internos. Entre ellos van a sumar 180 grados. Me voy del otro lado de la secante, porque recuerden que la clasificación me dice deben de estar del mismo lado de la secante y dentro de las paralelas. Entonces ahora encuentro que 4 y 5 son colaterales internos. Si este 5 yo lo pudiera desplazar para acá arriba, me quedaría en el lugar del ángulo 1. El ángulo 1 más el ángulo 4 suman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, son suplementarios estos dos ángulos. La siguiente clasificación son colaterales externos y entonces igual sigo trabajando, por eso es la palabra colateral, del mismo lado de la secante, pero ahora me habla de que deben de estar externos a las paralelas, o sea, fuera de las paralelas. Para eso me queda que el 2 y el 7 son los ángulos que están fuera de las paralelas. Aquí lo tengo. 2 y 7 entonces serían colaterales externos. Vamos a revisar sus propiedades y si este ángulo 7 yo lo desplazara para acá arriba, me quedaría en el lugar del 3. El 3 y el 2 sumarían un ángulo de 180 grados. Por eso también puedo decir que los colaterales externos son suplementarios. Del otro lado de la secante voy a seleccionar también a los que están fuera de las paralelas y fuera de las paralelas tengo al 1 y al 8, entonces 1 y 8 también son colaterales externos y si este ángulo 8 yo lo trasladara para acá me quedaría en el lugar del 4, el 4 y el 1 sumarían un ángulo de 180 grados y por eso 1 y 8 son suplementarios. Vamos a revisar ahora los alternos internos y entonces recuerden que la primer parte del nombre me dice cómo son con respecto a la secante. Ahora me dicen que vamos a estar alternando entre izquierda y derecha de la secante y la segunda parte del nombre me dice cómo son con respecto a las paralelas. Me dice que deben de estar dentro de las paralelas. Entonces vamos a alternar en la secante y deben de estar dentro de las paralelas. 3 y 5 serían entonces alternos internos y vamos a revisar las propiedades de estos dos. ¿Qué pasa si este 5 lo desplazo para acá arriba? Si lo desplazo para acá arriba me quedaría en el lugar del 1. 1 y 3 son opuestos por el vértice. Al ser opuestos por el vértice entonces miden lo mismo y por eso digo que los alternos internos son congruentes. Nuevamente, alternos internos, voy a alternar entre derecha y izquierda en la secante,
pero dentro de las paralelas. Entonces 4 y 6 son alternos internos. Y si este ángulo 6 lo trasladara para acá arriba, me quedaría en el lugar del ángulo 2. El ángulo 2 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice, entonces serían congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Que 6 y 4 son congruentes o tienen el mismo ángulo. Vamos a revisar a los alternos externos. La primera parte me dice que voy a estar alternando en la secante entre izquierda y derecha, y la segunda parte me dice cómo está con respecto a las paralelas, entonces debe de estar fuera de las paralelas. Eso quiere decir que el 2 y el 8 son alternos y externos y vamos a revisar sus propiedades. Si este 8 lo llevara para acá arriba, lo trasladara para acá, me quedaría en el lugar del 4. El 4 y el 2 son opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes. Entonces yo puedo decir que el 2 y el 8 miden lo mismo o tienen el mismo ángulo. Voy a alternar del otro lado, entonces me quedaría el 1 que está fuera de las paralelas con el 7 que está fuera de las paralelas, y si este 7 yo lo llevara hacia arriba me quedaría en el lugar del 3. El 3 y el 1 son opuestos por el vértice y por lo tanto son congruentes. Ya por último vamos a revisar los correspondientes y me dice que son ángulos que van a estar del mismo lado de la secante, pero ahora vamos a alternar cómo están con respecto a las paralelas. Entonces voy a tomar a un externo y lo voy a combinar con un interno. Entonces 2 y 6 serían correspondientes y su característica sería, vean, si este 6 lo llevo hacia arriba, me quedaría exactamente en donde está el ángulo 2. Entonces son congruentes entre sí. 2 y 6 son congruentes entre sí. Voy a utilizar ahora este lado de la secante, igual voy a utilizar uno externo de las paralelas y uno interno de las paralelas. Entonces 1 y 5 serían correspondientes y por lo que dijimos hace rato serían congruentes entre sí. Si este 5 lo desplazo hacia arriba me quedaría exactamente en donde está el 1 y entonces estaríamos hablando del mismo ángulo. Ahora voy a trabajar con un interno y con un externo. Entonces 3 y 7 serían correspondientes y sé que van a ser congruentes. Si este lo traslado hacia arriba me va a quedar exactamente en el mismo lugar. Ya por último, de este lado de la secante me queda un interno con un externo. Entonces 4 y 8 serían correspondientes y por lo tanto son congruentes.